Por eso siempre habrá quien rompa tus ataduras, quien se te entregue por su fe a la Iglesia sin fisura. Y aunque tú vayas sangrando hasta una muerte segura, gente así es la que hace que sonríe tu figura. Preso pasa, Señor, con tus dos manos atadas. Chipiona quedó amarrada de penitencia y dolor. Y tu mirada de amor, amor definitivo, no hay mejor motivo que nos ayude a vivir que caminar junto a ti, Jesús cautivo. Mira si eres bonita, aunque no sea en el momento, porque tu hijo está preso, te lo tengo que decir, que a pesar que de tus ojos las lágrimas se te escapan, mira si eres bonita, Virgen de los Dolores, que hasta llorando eres guapa. Estas palabras, en forma de verso, seguramente Agustín las recordará. Esto está sacado del maravilloso pregón que él nos dio para nuestra querida Chipiona en la Semana Santa de 2015. ¿Vale? Entonces hemos querido rememorar un poco tu pregón y unas palabras tan bonitas que él le dirige a nuestros titulares, ¿vale? Entonces, pues, Agustín Hernández Rodríguez tiene 50 años y ejerce su profesión como administrativo de la empresa municipal de recaudación. Casado y padre de 3 hijos. Es hermano de las hermandades de la entrada en Jerusalén. Nazareno, Silencio, Angustias y Caridad. Ha ejercido cargo de Junta de Gobierno en la Hermandad de la Entrada en Jerusalén como secretario y hermano mayor. De igual manera, formó parte del Consejo Local como vocal en 2 etapas y como presidente hasta el año 2016. Fue pregonero de la Semana Santa de Sanlúcar de Barrameda en 2002 y de la de Chipiona en 2005. Ha colaborado con los medios de comunicación de Sanlúcar en temas relacionados con nuestras hermandades y cofradías. Durante los años 2003 y 2004 fue responsable de Manos Unidas en Sanlúcar. Ha pertenecido a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, ocupando la vocalía de la zona de Costa Noroeste, que abarca Sanlúcar, Rota, Trebujena y Chipiona. Además, ha sido ordenado diácono el 30 de junio de 2018. Entonces, pues, creo que el título de la conferencia lo dice todo, ¿no? El cofrade como comprometido con la Iglesia, ¿no? Lo hemos traído porque creo que es un ejemplo muy más que digno de una persona que ha pasado por todos los cargos, ¿no? Y que, siendo cofrade, pues se ha unido de tal manera a la Iglesia que ha aportado muchísimo. Y esa experiencia que él ha tenido y que sigue teniendo, pues la que nosotros le pedimos a él que nos la transmita y que nos sirva de ejemplo. Así que Agustín tiene la palabra. Bien. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, buenas noches a todos, ¿no? Ya he sido presentado con estas palabras tan cariñosas, ese recuerdo a mi pregón. Uf, qué de tiempo, ¿eh? En fin, pues ya, qué de tiempo. Pero bueno, un bonito recuerdo de una época que vivimos aquí. Yo acababa de conoceros y fueron unos días muy bonitos que tuvimos. Y bueno, os guardo en mi corazón desde entonces, ¿eh? Y para mí ha sido, después de 17 años, que me volvieras a llamar y volver a venir aquí, pues quiera que no, un reencuentro con recordar aquella época, ¿no? Aquellos momentos. Ver a muchos de vosotros que todavía seguís aquí en la hermandad, pues me ha sido muy bonito. Y bueno, tú me pedías, Juan Luis, eso, que hablara un poco de mi experiencia, ¿no? Digo, han pasado 17 años y todos hemos cambiado un poco, ¿no? Cambiado vosotros, la hermandad y yo también, ¿no? Hemos cambiado todo. El tiempo no pasa en balde. Además, después de estos años tan convulsos que hemos vivido, ¿no? Sobre todo los 2 últimos años, con el tema este de la pandemia tan dura, tan difícil, yo creo que es bueno que volvamos a empezar a rodar un poquito, ¿no? Y a recuperar estos espacios que las cofradías siempre desarrollamos, ¿no? De convivencia y de formación y de hablar de nuestras cosas, ¿no? Que también es importante, ¿no? Que sepamos compartir conocimientos y experiencias, ¿no? Con otras personas, que todo eso nos enriquece y nos va a ayudar a avanzar en el siglo XXI, ¿no? Se me ocurrió el título de Cofrade como activo de la Iglesia, principalmente por eso, bueno,
un poco como utilizando la imagen mía, ¿no? Que soy una persona que es verdad que soy cofrade desde que nací, gracias a Dios. Mi padre era una persona de cofradía, fue fundador de la Hermandad Borriquita en San Lucas. Entonces tuve la suerte de criarme en una casa donde se respiraba cofradía de siempre, ¿no? De toda la vida. Quiera que no, eso marcó mi infancia y ha marcado mi vida, ¿no? Mi vida. Yo me siento cofrade y sigo siendo cofrade. Pero un cofrade ya dentro de la iglesia además, implicado como miembro del clero. Porque no hubo otras épocas donde los cofrades no éramos tan bien mirados, es verdad, los antiguos lo sabrán, y donde tuvimos a lo mejor muchas dificultades y en otros sitios las seguimos teniendo para entregarnos más. Bien por culpa nuestra y bien también por culpa de los que estaban enfrente, ¿no? Que también nos trataban. Yo lo que sí me gusta resaltar siempre es que para mí las cofradías fueron y lo siguen siendo, y espero que lo serán en un futuro, un camino perfectísimo para vivir la fe, como otros muchos que tiene la Iglesia. Ahora hemos empezado un camino sinodal que el Papa ha convocado a toda la Iglesia, donde se nos va a preguntar a todos qué es lo que queremos para la Iglesia del futuro, qué podemos aportar. Entonces nos va a preguntar a todos. Bueno, pues las cofradías somos una parte de esta, más pequeña, más grande. Resulta que aquí, en la Baja Andalucía, en esta zona, muy importante. Las cofradías movilizan y mueven a muchísima gente. Entonces son muy importantes. Y yo creo, y conmigo mucha gente en la iglesia importante, que las cofradías pueden ser un camino perfecto para vivir la fe y para la santidad, que es lo que cualquier cristiano tiene que aspirar siempre, a ser santo, dice San Pablo. Entonces habéis nacido para ser santos. Porque sois bautizados en Cristo y ese es el camino al cual tenemos que aspirar todos nosotros. ¿Vale? Yo ya digo, tuve la fortuna mucho antes de vivir en una familia que vivía la cofradía. Mi padre era miembro de la Junta de Gobierno, después fue hermano mayor. Conocí la etapa de los años 70, 60, 70. Nosotros fundasteis en el 60, ¿no? Era una etapa mucho más complicada que ahora, ¿no? Muchas carencias materiales, carencias de todo tipo, muchas dificultades. Pero sí es verdad que la gente de entonces, pues las hermandades eran unos círculos mucho más reducidos que ahora, más familiares, ¿no? Más cercanos. Y la gente que había al frente de las hermandades también era gente muy de iglesia, porque, bueno, la propia sociedad en sí era la religión obligatoria, era el catolicismo. Entonces era obligatorio la catequesis, la formación. La gente tenía una mínima formación que ya recibía desde la propia escuela. Entonces casi nadie se planteaba que la gente de las hermandades pues, tuviera que tener una formación, porque ya eso se daba por hecho. La gente de las hermandades eran pocas y era gente muy formada, gente muy de iglesia. Después vino, para mí quizá una etapa importantísima en las cofradías y un cambio radical que fue en los años 80, 90. En Sevilla empezó en los años 80, San Lucas mediados de los 80, Chipiona en los 90, que coincide además con la irrupción de los hermanos costaleros. El cambio radical de las cofradías cuando los hermanos costaleros y la gente joven pues le da por las hermandades y irrumpen las hermandades con una fuerza increíble y empieza un auge que, bueno, casi nos ha llevado a los brillos y esplendores que tenemos hoy en día, ¿no? Curiosamente, en un momento de la historia difícil, ¿no? Porque la democracia acababa de instaurarse, llega al poder el Partido Socialista, que es un partido de izquierda, y todo el mundo podía pensar que a lo mejor pues, la religiosidad iba a pegar un paso atrás, ¿no? Por la idea que teníamos del franquismo, ¿no? Bueno, y sin embargo se produce todo lo contrario. Se produce un auge, ¿no? Y ya le digo, alentado sobre todo por los hermanos costaleros y por la gente joven. Mucha gente joven que salía en las hermandades. Muchos de ellos están todavía en las hermandades. O sea, no, gente que se arrimaron en aquella época y que siguen al frente de las hermandades. Yo creo que crecimos muy rápido, cambiamos mucho, se cambiaron muchas cosas, ¿no? Evolucionaron mucho las hermandades, pero quizás fuimos perdiendo ese sentido de filiación eclesial que antes manteníamos, ¿no? Esa unión con la iglesia. Personalmente, lo he dicho antes, creo que por una parte los cofrades ya no eran hombres de iglesia como antes, o de práctica eclesial como antes. La sociedad no era religiosa mayoritariamente como lo fue, como lo era en esa época. Y por otra parte también la jerarquía de la iglesia, que gobernaban la iglesia, quizás por una mala interpretación del Concilio Vaticano II
que tendía un poco a una iglesia nueva, a los que sois más mayores y lo vivisteis, un cambio radical de las formas, la liturgia, por supuesto, ¿no? Que las misas en latín se cambió, volvió mirando para el altar, se cambió todo y hubo una parte del clero que consideraba que las cofradías, por aquello de que sus prácticas eran muy tradicionales, pues que las cofradías eran algo antiguo y que también había que superar. Todo eso, ya le digo, influyó por parte y parte, hizo que uno con otro la casa se quedara a medio barrer, en muchos casos. Todo esto yo creo que hizo un daño tremendo y privó a las hermandades de contar con una base mucho más preparada y que hoy en día lo notamos. Hoy se nota, pero bueno, de esos charcos vienen estos lodos hoy en día. La formación sensata, permanente en las hermandades, con una dirección espiritual cercana. Me decía antes, comentabais que habéis empezado por la catequesis, pero que además era una cosa que no hay costumbre porque no se había hecho. Hace muchos años ya. Muchos años. Bueno, una dirección espiritual cercana, espiritual y constante, eso no siempre ha sido posible. Vosotros lo habéis vivido, ¿no? Pero no vosotros, todas las hermandades. Ese fue el trabajo de los directores espirituales, verdad que hay pocas vocaciones, también pocos sacerdotes, ¿no? Hay muchas hermandades y también tampoco se puede atender a todas igual, ¿no? Y también por falta de interés también por parte de los cofrades, digo, parte y parte, porque también muchos cofrades hoy en día andan más preocupados de la puesta en la calle de la cofradía, como si fuera lo único que nos compete, cuando en realidad las hermandades tienen mucho más campo de trabajo, y hablaremos un poquito de eso, que la salida procesional, ¿no? Más hemos visto en estos 2 años que no hemos podido salir a la calle, que algunos se ha quedado como descuadrado, nos cogió con el paso cambiado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, que como todo lo hemos centrado en la salida procesional, casi que nos quedábamos sin. Cuando, mira, yo personalmente, creo que de las cosas más importantes de las hermandades es la convivencia. La convivencia es lo que más hace hermandad. Y esa experiencia la he practicado en las hermandades que he estado al frente y después cuando estuve en el consejo. La convivencia es fundamental. Y yo creo que es prioritario. Pero bueno, un poco anda más. El momento actual que vivimos, hoy en día, un poco nos levantamos, lo miramos así desde arriba todo para centrarnos en lo que yo quiero explicarlo, ¿no? ¿Qué hay en positivo en las hermandades? Pues en positivo tenemos, pues yo detecto un cuidado material de todos los enseres procesionales, ¿no? Una preocupación por recuperar también piezas antiguas, la calidad del patrimonio. Hoy en día ha mejorado muchísimo con respecto a la hermandad de los años 70, los años 80. Ya tenemos unas cofradías, una puesta en la calle con un patrimonio espectacular. Aumento de las actividades culturales, formativas, que se extienden durante todo el año. Antiguamente las hermandades, Cuaresma y poco más. Hoy en día podemos decir que, bueno, llega la Navidad, se vive la Navidad, más o menos, unas más y otras menos, pero las hermandades suelen tener actividades durante todo el año. Y una mejora también considerable en los desfiles procesionales. Se cuida mucho el acompañamiento musical, hay más recursos económicos, se pueden tener mejores bandas, también la música que se toca, la propia hermandad, según su estilo, cuida mucho eso. Aumento los nazarenos, hermanos costaleros, los hermanos acólitos, los acólitos que antiguamente había que pagarlos, hoy en día pues hay hermanos jóvenes de la hermandad que les gusta salir de acólitos, es una cosa también muy bonita que en eso hemos mejorado. Mira, a título de ejemplo, la hermandad de los nazarenos del Nazareno de Sevilla, la más antigua, el Silencio, tenía en el siglo XIX 25 parejas de nazarenos. 25, sí, hoy en día fácilmente superable por cualquier hermandad, no ya de Sevilla, sino hasta de un pueblo. Hemos crecido muchísimo, muchísimo. Hay algunos que dicen que estamos viviendo la segunda edad de oro de las cofradías. Yo no llegaría tan lejos, y ya hablaré por qué. Pero bueno, es cierto, en negativo, eso es lo positivo que tenemos las cofradías. En negativo, hay que tener los pies en el suelo, y eso es lo que gobiernan las hermandades, sobre todo miembros, habéis sido hermano mayor, no debemos olvidar que las hermandades no es oro todo lo que reluce, bonito, pero no es oro ni plata, todo lo que vemos brillando. Cada vez más difícil encontrar gente que se comprometa en las hermandades. Yo no sé si ocurrirá aquí, pero yo
conozco muchas hermandades donde hay gente que, o hermanos mayores que dicen, me tengo que volver a presentar porque no se quiere la gente joven dar paso. Hoy uno de los problemas que estamos encontrando es que la gente joven no se quiere comprometer. O viene un día pero no hay una continuidad. Le falta ese compromiso de que sí había antes y ahora pues. Surgen también en lo negativo divisiones, hay falta de unión, hay muchos proyectos personales, yo llego aquí y quiero hacer lo mío, lo que a mí se me antoja y no se plantea proyectos comunes en todo el mundo, mi verdad es la única verdad, o sea, empieza a notarse ciertas carencias, hay menos nazarenos en algunas cofradías, menos costaleros, menos ingresos económicos por supuesto, ¿no? La pandemia ha acentuado todo esto y el otro día me ha comentado Juan Luis y tiene mucha razón. Vamos a ver qué va a pasar ahora, que eso no lo sabemos. No sabemos cómo va a responder nuestros hermanos en la próxima Semana Santa, si gracias a Dios al final, como parece ser va a hacer, y todos deseamos que así sea, salimos a la calle. Entonces no sabemos cómo esto va a reaccionar. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué las hermandades que parecen que habían eclosionado y habían llegado hasta arriba o se han estancado o parece que va un poquito de caída? Contemplamos unas mareas humanas inmensas rodeando nuestras imágenes y sin embargo falta compromiso. En fin, todo esto va asociado a una crisis actual que vivimos en la sociedad, ¿no? Las hermandades, no olvidemos, son hijas del tiempo en que viven. Las que tienen siglos de historia, pues todo eso les ha influenciado a lo largo de su historia. Y las que tienen menos, pues también a lo largo del tiempo ha vivido momentos. Hoy en día la sociedad vive una crisis de fe importante, una crisis de fe, un ateísmo brutal que se está convirtiendo o pretende que se convierta en la religión oficial, el ateísmo, y que afecta a la vivencia nuestra y afecta a lo nuestro, ¿no? Porque la fe ha pasado de convertirse en algo que podíamos expresar a que ahora pretenden que sea algo privado, encerrado en lo privado. Y esto nos afecta directamente. No se atreven a meterse con nosotros porque somos muchos. Y en Andalucía ve quién se mete por el Gran Poder de la Macarena, la Virgen de Rocío. Pero, ojo, la ideología imperante pretende que nosotros vivamos la fe encerrados en la sacristía. Porque a ellos no les gusta que tomemos las calles con nuestras imágenes. Y la importancia que las hermandades tienen. Porque, miráis que ahora los obispos de Andalucía, todos han dicho, venga, procesiones a la calle, cofrades a la calle, como dice este de Tony. Claro, ¿por qué? Porque ellos son conscientes del problema que hay y de que, quiera que no, las imágenes, hemos visto lo que hizo el Gran Poder hace unos días en Sevilla, bueno, eso hoy en día no lo convoca nadie. Lo que ha hecho la imagen del Gran Poder, eso es algo que ellos lo saben, ¿no? Dice la sociedad actual, la religión está fuera de tiempo, es impropia de países avanzados, ¿no? No está de moda, ¿no? Es una cosa antigua, de la Edad Media, es ruinosa para la ciencia, no conviene para el hombre actual, porque te identifica con los débiles, los ancianos, los únicos que van a misa pues, son la gente antigua, los mayores, los niños, las niñas y los niños de los colegios de pagos, de cura y monja, las capillitas, la gente de iglesia, en fin. Cosas que hemos escuchado o vamos escuchando hoy en día a todo el mundo. Te ponen el sello, te ponen el sello. Y la religión es algo que debe para ello vivirse privadamente. Como el que fuma a escondidas, pues se reza a escondidas, porque no vaya a ser que se ofenda alguno con nuestras cosas, ¿no? Pero claro, la religión reducida a lo privado se convierte en algo que se puede fabricar a la carta. No es nuestra religión. El cristianismo es para vivirlo en comunidad. Es que, además, cuando el Señor nos da la salvación y intenta que el reino de Dios se aplique en la tierra, lo hace para todos. Aquí nos salvamos todos juntos. Por eso es tan importante la hermandad como tal. O la cofradía, que es cofraternidad, unión de fraternidad de hermanos. Por eso todavía quedamos muchos, y entre ellos los cofrades, que pensamos que deberían estar, creemos firmemente que la fe es más que nunca vigente y necesaria. La fe es muy necesaria. Mira, hace unos años, Benedicto XVI, el anterior Papa, le dedicó incluso un documento y un año, al año de la fe. Bueno, la fe
algo muy importante, porque hoy en día se detecta falta de fe. Yo que por mi ministerio de diácono me toca enterrar, muchas veces, ¿no? Pues claro, me encuentro con gente que no practica la religión, muchísima gente, ¿eh? Y que se denota la falta de fe. O con enfermos. No es lo mismo afrontar el final de la vida o la muerte de un ser querido cuando se tiene fe, por poner un ejemplo, que cuando no se tiene. Y eso mucho lo sabré, que os ha tocado. No es lo mismo, no es igual. Por tanto, la fe es una riqueza que no deberíamos perder. Y además debemos vivirla y manifestarla públicamente. Pero para eso también tenemos que romper ese doble rasero que vivimos a veces nosotros, ¿no? Porque también, bueno, muy bien lo que desde fuera, que ese ser tibio que el Papa Francisco denuncia en los cristianos, ¿no? Para no incurrir en el grave error de cantar emocionado el Salve Madre, ¿no? De ponernos así con las medallas y tan sofocado muchas veces que parece que se nos sale la vena cantando y rezando, ¿eh? Y después, por otro lado, en una reunión de laboral o de amigos, pues negamos a Dios o nos escondemos si alguien está hablando de las cosas de la iglesia, ¿no? O no sabemos responder, y para eso es importante la formación. No ser cofrades de doble vida, muy piadosos pues de puerta para adentro y muy mundanos fuera. La crisis de la verdad actual afecta a nuestras hermandades, sobre todo a la autenticidad de nuestra fe. Porque la sociedad actual constantemente pregunta, ¿tú qué haces? ¿No? ¿Tú qué haces? ¿No? ¿La cofradía qué hace? Y esto está calando en las cofradías. Pues yo veo ahora muchas hermandades preocupadas en hacer cosas, en hacer muchas cosas. Bueno, pues hemos cogido alimentos y ahora hemos hecho esto y hemos otro. Lo importante de nosotros no es lo que hacemos, sino lo que somos. Lo que somos. Yo me fui a ordenar diácono, en la formación que teníamos decía, bueno, los diáconos ¿qué hacen? Lo importante no es lo que hacéis, es lo que sois, es lo que representáis, ¿no? Lo importante no es hacer, sino ser. Si se hace bien, pero hay que tener claro dónde está. Nuestras hermandades corren el peligro hoy en día, y la nuestra también, de reducirse en lo cultural a quedarse solo en la belleza de la forma. Oh, es un cortejo. A los ateos les encanta también. Y es bonito, una cosa maravillosa. Y está bien, pero no solo quedamos en eso, ¿eh? Ignorando que el Espíritu de Dios que habita dentro de esas cosas, de toda esta belleza. Todo vino por algo, por una devoción, por una entrega de unas personas. Eso tiene el Espíritu de Dios dentro. Reducirlo a lo sentimental nada más. Solo me emociono, ¿eh? Somos como una especie, serían como unos beatos de una especie de religión desencarnada, no enamorada verdaderamente de Cristo. O quedarse solo en lo festivo, en lo consumista, ¿no? Me gusta la fiesta, consume. Hay gente que consume merchandising de las hermandades, como el que lo compra de un equipo de fútbol, o se lo compra de otra cosa, o de un actor, y lo conocemos todo el mundo, ¿no? Eso es un peligro que hoy en día estamos viviendo. Ante todas estas cuestiones, ¿qué propuestas habría que plantear de cara al futuro? Y ahora que hemos tenido este impasse para ir trabajando para que toda esta avalancha que nos viene hoy en día en estos tiempos no nos arrolle y verdaderamente seamos activos de la Iglesia. Hay tres crisis importantes que tenemos que afrontar. Primero, reconocer el problema. Hay tres crisis. Hay una crisis de valores, una crisis de identidad cristiana y una crisis de espiritualidad. ¿Cómo afrontamos la crisis de valores? Humanizar las hermandades. En la Iglesia se está haciendo y se dice mucho, hay que humanizar. ¿Por qué? Porque hoy en día la sociedad cada vez es menos humana. ¿Sí? Todo a través de teléfono, de internet, no te trata nadie personalmente. Pues las hermandades tenemos que ser distintos. Aquí hay que tratar al hermano personalmente, a ser posible. Porque eso nos hace ser diferentes, Recordar que somos una fraternidad, una unión de hermanos, pero hasta del último, el que no viene nunca. Me acuerdo algunos en las cofradías se enfadaban. Ahora llega Semana Santa y ahora viene el que no viene nunca. Y bendito sea Dios. Bendito sea Dios. A ver si así, vamos a cogerlo, vamos a hablar con él, vamos a explicarle esto. A ver si así se queda. A lo mejor se queda después. O vamos a preguntarle por qué no venía. A lo mejor le pasaba algo, ¿no? En fin, ese trato personal, humano, que nos tiene que diferenciar. ¿Y cómo? También en la crisis
de identidad cristiana, ¿cómo podemos superarla? Con una coherencia fe y vida, lo que yo hablaba antes, ¿no? Nuestra fe tiene que ir acompañada de nuestra vida, nuestros hechos acompañados de lo que somos, ¿no? Porque la verdad que muestra cada cofrade en su día a día, en su entorno, es casi más importante que una predicación de un predicador que os traigáis buenísimo de ahí afuera, de por ahí afuera, o de un pregón del mejor pregonero del mundo mundial. Es que un cofrade que viva coherentemente su vida en el entorno donde se mueve, ahí no llegan los obispos, ahí no llegan los papas. Además que te miran con lupa. Claro. Entonces, es importante ser hombres de iglesia con una fe adulta y comprometida y que se refleje una verdadera fraternidad de hermanos, reunión de hermanos, fraternidad. Pasa que a veces ocurre que nos llamamos hermanos y no somos ni buenos amigos. Y eso es un problema que tenemos que resolver. O sea, que Cristo dijo que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de nosotros. Pero hay un dicho por ahí antiguo que dice, cuando dos o más se reúnen en una cofradía, problema seguro. Pues, tenemos que ir superando eso. Bueno, a veces son problemillas que son simples, pero otras veces se han desmadrado. Y eso hace mucho daño, porque hay gente que nos ve afuera y dice, mira, se pelean, y se dejan de hablar por el color de la saya de la Virgen, por las flores. Y eso no podemos llegar. Tenemos que plantearnos también una fe misionera a cara descubierta, sin complejo, aunque nos pongan el sellito, y ya te lo han puesto, valiente, esperanzado, iluminando con la luz de nuestro cirio, no solo el Jueves Santo, sino aquellos Cristos vivientes que están al lado nuestra, que viven en soledad. Probablemente la soledad sea el problema más grande que hay hoy en día. Es la pobreza más grande. Hay muchísima gente sola, de mayor que no tuvo familia, y habrá cada vez más. Pues ahí tenemos un campo de trabajo importante. Iluminar con el cirio a esos Cristos vivientes que están al lado nuestra durante todo el Jueves Santo también. La formación cristiana, muy importante. Ya tenéis la catequesis, bendito sea Dios. No todos pueden decir lo mismo. Tenéis ya ahora un párroco, un director espiritual que está preocupado por eso. Si no, pedírsela. Porque hoy en día ya no basta con ser cristiano de catecismo básico. Porque hoy en día en la calle la gente nos pregunta, mira que el Papa ha dicho esto, mira ahora por qué la Iglesia está en contra de esto, por qué está a favor de esto, y hay que conocer lo que la Iglesia opina para que no nos vendan la burra. ¿Qué opina la Iglesia de la eutanasia? ¿Qué opina la Iglesia del aborto? ¿Qué opina del divorcio? Ese tipo de cosas hay que conocerlas y solo se conoce formándose. Y una cosa muy importante, nosotros somos seguidores del cautivo, que es Cristo. Y para querer al cautivo hay que conocerlo. Y para conocerlo uno tiene que formarse. Tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer qué dice la Iglesia, y es la mejor manera de ir queriéndolo cada vez más. Hay que tener presente que para ser dirigente de una cofradía, eso me lo dijeron a mí hace mucho tiempo, y a mí me gusta repetirlo siempre, hay que tener 3 cosas. Le digo, mira, yo me voy a presentar hermano mayor. Muy bien. Necesita 3 cosas. Primero, querer. Si tú no quieres, es para nada. Que te cojamos, preséntate hermano mayor, esto y lo otro. Que no quiero, imposible. Primero, querer. Segundo, poder. Mire usted, es que yo estoy trabajando todos los días, o estoy trabajando fuera, y vengo una marca aquí a San Lucas, a Xaviola, perdón, un día, en fin. Si tú quieres y no puedes, tampoco vale. Querer, poder y saber. Ahí entra el tema de la formación. Y no podemos poner al frente de nuestras hermandades a cualquiera, ni puede estar al frente de nuestras hermandades cualquiera, con perdón lo de cualquiera que no sepa. Entonces, y si no sabe, se tiene que formar. Porque el hermano mayor de una hermandad representa a la Iglesia también. Cuando habla hoy en día que los medios de comunicación son tan proclives a entrevistarnos, porque antes un hermano mayor no salía en el periódico y en la televisión nunca, pero hoy en día sí, sale mucho, y a veces se le escucha más que al propio obispo. O sea, hay que menos que lo que diga sea coherente a la fe que defendemos, ¿no? Recuperar el valor de los símbolos y su significado. Muy importante para nosotros, que vivimos de lo externo. La hermandad muestra los símbolos en la calle. Nosotros seguimos a la cruz de guía, y el cortejo va detrás. Esto tiene un sentido. Todo lo que la hermandad saca en insignia, la túnica, todo tiene un sentido, todo no tiene un significado. Es bueno que eso lo vayan conociendo los jóvenes.
y sepan qué significa, para no quitarle al símbolo la importancia, porque si no lo silenciamos. Entonces, un símbolo silenciado no sirve para nada. Se convierte en un objeto de consumo. Pongo un ejemplo, por ejemplo. Cuando se puso de moda los rosarios, la gente que se colgaba los rosarios, claro. Eso es un símbolo utilizado simplemente para decoración, cuando el rosario tiene una utilidad y un sentido. Pues nos puede pasar a nosotros con cualquiera de los símbolos de nuestra cofradía. Que tengamos claro para qué sirven y cuál es su sentido. La tercera, la crisis de espiritualidad. De las tres crisis, la de espiritualidad quizás sea la más importante. Dice Rahner, que es uno de los mejores teólogos que ha dado el siglo XX, ya está fallecido, fue uno de los peritos del Concilio Vaticano II, que el cristiano del mañana será un místico o no será cristiano. Es decir, la espiritualidad es muy importante, porque con todo lo que nos están bombardeando todo el día, o tú tienes clara, vives una espiritualidad de tu fe, o tú al final te vas a quedar perdido. Entonces, para eso, bueno, hay unas pautas que vamos a ir viendo. Escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio, y hacemos un poquito así de imaginación, ¿no? Y podemos verlo como los cofrades a veces, andamos como Pedro, Andrés, Juan y Santiago, están allí en la orilla preparando las redes, ¿no? Están preparando las redes y el Señor pasa, ¿no? Cuando nos llama. Deja las redes, ¿no? Y a veces nosotros estamos igual, con las redes de las preocupaciones de nuestro día a día, ¿no? Estamos muy ocupados, preocupando nuestras redes, y ahí están todas nuestras preocupaciones. Y estamos enredados, nunca me ha dicho la palabra, con todas esas cosas. En esas redes están también nuestras hermandades, que también son una de nuestras preocupaciones. Los que estamos en una hermandad es algo que nos preocupa mucho. Y claro, andamos enredados en satisfacción personal, en poseer más cosas, en probarlo todo, llegar antes que nadie, ser los primeros, consumir. Tejemos redes complicadas que nos hacen la vida muy complicada, pensando que va a satisfacer nuestro bienestar personal y sobre todo que nos va a hacer más felices. Y nos pegamos el batacazo, porque hay tanta gente infeliz hoy en día, con tantos problemas mentales y psicológicos. Porque te habían dicho que ibas a ser feliz, hartándote de trabajar, hartándote de luchar para conseguir eso que tú pensabas que te iba a dar la felicidad material, y en el fondo te has dado cuenta que no es así. Bueno, pues eso que le pasa a todo el mundo nos pasa también a las hermandades. He dicho antes que era hijos de la sociedad en que vivimos, del mundo en que vivimos, pues nos pasan también. También andamos preocupados por cosas materiales, por objetivos que nos hacen un trabajo, un esfuerzo tremendo, y después nos pegamos el batacazo. Somos esclavos de esas supuestas necesidades, a veces. Y en esto aparece como en el Evangelio. Jesús a nuestro lado, está a nuestro lado constantemente y nos dice, dejad las redes. Ojo, y que Jesús nos dice en contra de lo que algunos piensan o que dicen, no se asombra, ni se asusta, ni presume de los cofrades, sino que se compadece, que no es poco, del esfuerzo y la fatiga que produce, que supone a veces llevar una cofradía para adelante. Tampoco dice Jesús, deja las redes, deja las hermandades. Jesús no dice eso. Fijaos que los últimos papas, y es la voz de la Iglesia autorizada, desde Pablo VI, ya han pasado años, hasta aquí, todos han editado documentos donde alaban la religiosidad popular y las hermandades. Todos. Así que la Iglesia reconoce esta tarea. Pero Jesús no dice que deje las redes, sino que nos invita a seguirle, como dijo los apóstoles. Digo, vente, que os haré pescadores de hombres. Y no te entretengan estos líos. Nuestra tarea es más importante. Porque una hermandad es mucho más que las redes en la cabeza nosotros nos metemos y los líos que nos metemos. Es mucho más que los absurdos líos y problemas que nos montamos. Es mucho más. Entonces hay que descubrirlo y darse cuenta. La espiritualidad del cofrade pasa, en primer lugar, por despojarse de todo lo innecesario, despojarse de esa manía de querer resolverlo todo y dejar algo en manos de Dios. Que sea lo que Dios quiera, que decían nuestros antiguos, y que ahora nosotros, el hombre del siglo XXI, lo quiere resolver todo. Y lo que termina con un estrés, una alta grande, con un montón de problemas, terminamos. Yo primero. Hay que dejar cosas en manos de Dios.
despojarnos del lastre y dejar sitio en nuestra vida a ese Dios que es caridad, que nos ama y que quiere estar con nosotros y que también quiere actuar, ¿no? En segundo lugar, la espiritual cofrade exige conversión, lo que en Cuaresma siempre anunciamos, cambiarnos, ¿no? El óxido del tiempo, la caspa de la moda, el polvo de los medios nos va cambiando hasta hacernos irreconocible, casi no se nos conoce. Vamos perdiendo poco a poco ese rostro inocente e ilusionante que teníamos cuando llegamos a la hermandad. Cuando no es Dios lo que quiere eso de nosotros. Parece hoy en día imposible volver a encontrar el rostro sorprendido de los niños cuando ven un nazareno por primera vez, del postalero cuando se metió por primera vez debajo de un paso, ¿no? De la Junta de Gobierno. Parece que eso cada vez nos sorprende menos. Pues ojo, que eso es un toque de atención. Hay que volver a esas emociones y esos sentimientos que eran los que nos atraía a la gente aquí y a nosotros también. La espiritualidad del cofrade exige ofrecernos, vivir con Cristo sin otra satisfacción o contrapartida que Jesús. Y esto no resulta fácil en el ambiente que vivimos, porque hoy en día hay muchos dioses que nos llaman, de consumismo, de tener más cosas, de política, el dinero, y nos dejan llevar por señuelos malos. Todo esto solo es posible, ¿cómo? A través de la oración. Hay dos cosas importantes. Mira, el primer mandamiento de la ley de Dios, el primer mandamiento del pueblo de Israel es Shema Israel. Escucha Israel. La escucha de Dios. ¿A través de quién? ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Jesús cautivo? A través de la palabra, a través del Evangelio. Pues estar siempre atentos a escuchar lo que el Señor quiere de nosotros. Y por último, en tercer lugar, crecer, madurar y vivir para Cristo. Y preguntar y llegar a cambiar esa pregunta, que la primera pregunta que nosotros lanzamos cuando estamos viviendo la espiritualidad es ¿qué quiero yo de Dios? ¿No? Venimos a ver qué le puedo pedir al Señor, que me hace falta, que le voy a pedir, y cambiar eso para llegar a la otra parte que es ¿qué quiere Dios de mí? Que es lo que realmente nosotros tenemos que llegar. A esa oración sincera, decirle, Señor, aquí estoy, estas son mis cualidades, que además tú me has dado, ¿qué quieres tú de mí? Crecer es servir, y servir ante todo es obedecer, despojarnos de las distinciones, ceñirnos la toalla de humildad y dejarnos lavar y limpiar por el Señor. Lavaos los pies unos a otros, dice el Señor. Haced lo que os diga, dice María. En María tenemos un modelo a seguir. Fijaos que María en los evangelios prácticamente ni aparece, o aparece muy pocas veces, ¿no? Muy contadas veces, ¿no? Pues María es la regla, es el modelo de fe. Es la mujer de fe que siguió a Dios y que aguantó hasta el último extremo. La única que se queda con Cristo cuando ya Él está pasando la pasión y la que aguanta al pie de la cruz, ¿no? Sin embargo, María nos dice también lo mismo que yo he dicho antes. Haced lo que Él os diga. Escuchen la boda de Caná. Haced lo que Él os diga. Tenemos que tener presente que nuestro destino no empieza y acaba con el itinerario del día de la salida. La hermandad es mucho más. Yo le decía a los jóvenes de mi hermandad cuando lo explicaba, esto es una tarta muy grande y te está comiendo este trocito nada más. Aquí hay más cosas. Hay que seguir buscando más, porque podemos llegar a más gente, porque tenemos muchas cosas más que hacer. Tenemos que sumar al impacto visual de nuestras imágenes, que ellas por sí solas ya consiguen atraer a mucha gente, el impacto de nuestra actitud y de nuestro trabajo por los demás, poquito a poco, cada uno las posibilidades que tenga. ¿Qué pilares podemos utilizar para sostener nuestra hermandad en el futuro? Una serie de pilares básicos a las que sí tendríamos que trabajar para que nuestra hermandad en el futuro sea mejor hermandad, que lo ha sido hasta ahora, que no quiere decir que sea mala. Tened en cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol, dice el libro del Eclesiastés. Nada hay nuevo bajo el sol, ¿sí? Que nadie venga con fórmulas nuevas porque no está todo inventado, como decimos por aquí. Un pilar primero y fundamental, el culto. Es el pilar más importante. El culto público y la devoción a las imágenes es uno de los fines fundamentales de la hermandad. Si cogemos los estatutos, veremos que cuando dice fines de la hermandad y cofradía, culto público a nuestras imágenes, culto interno y público, la devoción a nuestras imágenes. Tenemos que aprovechar el culto
para intentar hacer partícipe al mayor número de hermanos. Fomentar un clima de cercanía donde el hermano se sienta partícipe y protagonista. Es importante romper los círculos cerrados que a veces inconscientemente creamos, de los que nos llevamos mejor, los que somos más amigos, tal. Aprovechar el momento de los cultos anuales o cuando celebremos algún culto para abrirnos un poco más. Y que a esos hermanos que vienen poco o con los que tenemos menos contacto, hacerlos partícipes del culto también. Hay muchas cosas que se puede hacer. Si celebramos misa, si celebramos un Vía Crucis, lecturas participar en la lectura del Vía Crucis, portar la cruz, en fin, o portar las andas si llevamos al Señor. Si celebramos una misa, pues la Santa Misa, la lectura de la misa, las ofrendas, el que quiera acolitar de acólito o monaguillo. Maneras de participar, que la gente se sienta partícipe también de eso. Recuperar el protagonismo de nuestras imágenes como cauce de nuestra devoción. Muy importante. ¿Por qué digo esto? Y de algunos, bueno, eso es obvio, sí. Lógicamente, el cautivo y la Vía de los Dolores es el centro de todos nosotros, ¿no? Sí, no, pero una cosa que está ocurriendo es que ahora se montan unos altares de culto impresionantes, unos aparatos magníficos, muy bonitos artísticamente, pero estamos ocultando lo principal, que es la imagen, que es la que mueve a la devoción y es la que atrae. Entonces, que no dejemos nunca a un lado lo que es recuperar el protagonismo de la imagen como tal. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no lo digo yo, que soy cofrade, sino lo dice el Catecismo. Mediante la imagen se transcribe el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra. Imagen y palabra de Dios se esclarecen mutuamente. Y la unión de ambas hace presente la imagen de Jesús. Importantísimo. Tener presente, como decía nuestro recordado don Rafael Bellido, primer obispo de esta diócesis, que muchos niños, jóvenes y adultos no han tenido ni tienen más contacto con el hecho religioso que a través de la imagen. Hay muchísima gente que no conoce a Jesús más que habiendo visto al cautivo o al Cristo en la calle. Eso es una gran responsabilidad para nosotros, Eso es una gran responsabilidad. Segundo pilar, la caridad. Por lado del culto, la caridad. No es suficiente con dar limosna. Hay que dar un paso más. La caridad es mucho más que eso. A veces nos hemos quedado en repartir alimentos, en ayudar a los pobres, que está muy bien, eso está muy bien y es necesario también. Pero es que las ONG que no son católicas también lo hacen. También lo hacen. También hacen obras sociales que las llaman ellos y no son hermandades. Lo que define a una hermandad no es lo que hace, sino lo que es, lo he dicho yo antes y lo repito otra vez. Por lo tanto, nosotros somos fraternidad, nuestra caridad tiene que llegar más lejos. No solo es entregar alimentos, no solo es ayudar al hermano que necesita pagarle la luz o pagarle eso, sino que hay que tener misericordia con el hermano. Se hablaba en el año de misericordia, es decir, que la miseria de él se haga miseria tuya también. Unirte en esa miseria, unirte con él, estar cercano a él. Y ojo, que hay muchas clases de pobreza, no solo la económica, que es importante, pero hay otras pobrezas hoy en día, como hablaba antes, de las personas que están solas, de los ancianos, personas que tienen otras necesidades que no solo son las económicas, pero que también son muy importantes. A lo mejor de acompañamiento, enfermos que necesitan que se les acompañe. En este campo es muy importante que trabajemos unidos a quienes tienen más experiencia y más medios, que son las Cáritas parroquiales. Las Cáritas tienen, a través de la diócesis también, unos instrumentos de trabajadores de socialidad que nos pueden ayudar mucho a canalizar. Porque a veces las hermandades hemos hecho la guerra por nuestra cuenta, parecemos francotiradores y hemos perdido. Yo en el consejo en San Lucas, cuando fui presidente de la última etapa, uno de los miembros del consejo era el coordinador de Cáritas. Y entonces nosotros hacíamos campañas conjuntas y eso dio mucho éxito. ¿Por qué? Porque no era una hermandad sola pidiendo alimentos, sino que uníamos todo y eso, claro, se hace una labor mucho más grande. Aparte que de cara al exterior, aunque lo que una mano no tiene por qué saberlo la otra, pero también es importante que se sepa en la sociedad que las hermandades pues hacen también este tipo de labor, ¿no? Ser bueno como vuestro Padre del cielo es bueno, dice Jesús. No solo hacer cosas buenas, sino ser bueno. Tercero, la formación. Ya hemos hablado antes de lo importante que era, ¿no?
Y a modo de resumen, nada más, que es importante que llegamos a convencer a nuestros hermanos de la necesidad que tenemos de estar formados, de estar preparados como personas y cristianos. Es importante que le mostremos que no se puede querer a lo que no se conoce, tú conoces la imagen, y que invertir en formación tanto o igual como se invierte en patrimonio. Es muy importante para nosotros, se invierte en acompañamientos musicales, porque eso nos hará ser mejor hermandad y nos va a garantizar el futuro. Tener mejores cofrades preparados en un futuro, sobre todo en nuestros jóvenes, nos va a garantizar el futuro de la hermandad y que esto al final no se termine por perderse, porque se convierta en eso, en un museo con cosas muy bonitas, pero que le falte la base, ¿no? A modo de conclusión final, y como cuarto punto importante, es la evangelización. La tarea de la evangelización que San Juan Pablo II tanto anunciaba y a la que estamos llamados todos los bautizados. Cuando nos bautizamos, tenemos una encomienda. Tú tienes que evangelizar. Tu tarea es la de evangelizar. Esa es tu misión. Según el Código del Derecho Canónico, la hermandad es una asociación pública de fieles cristianos unidos para realizar los fines de la Iglesia. Cristianos unidos para realizar los fines de la Iglesia. Como nos reconocemos parte de la Iglesia y cumpliendo con nuestra tarea, ahora más que nunca se necesita, en estos tiempos que corren, con lo que hemos hablado, este análisis que hemos hecho ahí tan rápido, se necesita que las hermandades vuelvan a hacer lo que fueron ya en sus inicios, siglos atrás, punta de lanza. Se decía que las cofradías fueron punta de lanza. Cuando el protestantismo, Lutero, irrumpe dividiendo la Iglesia, las cofradías fueron las que sacaron las imágenes a la calle y movieron a la piedad popular. La piedad popular en Andalucía ha sido muy importante. Hay sitios donde la fe no se ha perdido porque estaba la patrona, estaba Jesús Nazareno, estaba Jesús cautivo, o estaba la Virgen de Rocío o la Virgen del Carmen. Y eso, yo no hace falta que lo diga. Conoceréis un montón de gente que a lo mejor no ha ido nunca a su iglesia, pero que es capaz de morir por la Virgen de Regla, o por la Virgen o por el Señor cautivo, o por lo que sea, ¿vale? Es muy importante eso. No olvidar que las hermandades y cofradías son una fuerte palanca para la acción pastoral diocesana y para la evangelización, palabra de los obispos del sur. Es tarea urgente de todo, porque hoy en día nos estamos encontrando ya con un problema que en Europa están bajando la administración de sacramentos, los bautizos están bajando, decimos, faltan vocaciones, cada vez menos puras, pero es que va a llegar un momento que van a sobrar todo. Es que cada vez se canaliza menos gente por la iglesia, cada vez se bautizan menos. Y eso como casa con que sale el gran poder y hay miles de personas en la calle. Hay que algo que no cuadra. Tenemos que ir trabajando eso para concienciar a la gente de que tienen que vivir su fe con los sacramentos. Estas actividades que a veces las hermandades realizan, el patrimonial, como hemos dicho antes, lo de las redes, ¿no? El patrimonio, las bandas, buscar dinero para salir a cofradía a la calle, supone un gran esfuerzo que solo sirve para lo inmediato, pero hay que invertir también una parte de ese esfuerzo, destinarlo a lo que yo he dicho, mirar hacia afuera, mirar cómo ha hecho la Hermandad del Gran Poder. La pongo de ejemplo porque creo que ha sido una cosa impactante, ¿no? Ese trabajo en esas barriadas humildes, bueno, un cuerpo de voluntarios inmensos dedicados a ayudar a las cáritas de esas parroquias. En fin, detrás de esa salida extraordinaria, además de la manera más sencilla y humilde posible, hay un trabajo inmenso. Bueno, pues esa es la tarea. Y no olvidéis que la tarea no está acabada hasta que cualquier persona que aquí en Chipiona esté alejada de la fe llegue a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Sienta a la Iglesia como su familia cercana y participe en la liturgia dominical, que es la que sustenta su vida en los sacramentos y vive acorde con la moral que se desprende del Evangelio. Cuando nosotros hagamos eso, como hermanos y con los nuevos hermanos, entonces podemos decir con gozo que estamos evangelizando y que estamos cumpliendo con esta tarea que nos interesa. Empezó Juan Luis con mi pregón, pues este sería el verdadero pregón. El
verdadero pregón que yo creo que la sociedad actual espera de nosotros. Esa cercanía, esa fraternidad, ese explicarle qué es la fe y quién es Jesús cautivo, que es aquel que va a estar con ellos siempre acompañándolo y que los quiere mucho. Yo creo que hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos aliente a través del sacramento de la Eucaristía, que nos dé fuerza para que en esta tarea tan inmensa seamos capaces de tirar para adelante y de conseguir los objetivos, que seguro que sí lo vamos a poder. Bueno, pues yo por mi parte muchas gracias. Si tenéis algo que preguntar, aquí estoy a vuestra disposición. De esto, de otras cosas, no hay ningún problema. Vamos, he mentado a don Rafael Bellido Caro. Este querido obispo era le gustaba mucho la respetaba muchísimo, todos la respetan, pero yo creo que don Rafael lo respetaba mucho, la llamada religiosidad popular. Pero esta religiosidad popular, como tú dices, bien has dicho, que está en la Virgen de Regla, o la Caridad, o el Nazareno, o el Cautivo, y todo el mundo nos partimos la cara, nos falta la profundidad, ¿no? Que realmente lo que tú has empezado diciendo en esta conferencia, que la preparación es fundamental para entender esto. Pero aparte de que es fundamental la preparación, ¿tú personalmente crees que en la Iglesia, lo digo porque escuchamos este soniquete, lo escucho continuamente, la Iglesia debe de cambiar en algo para que ese salto de la religiosidad popular a la preparación más profunda necesita que cambie en algo según tu criterio? Mira, yo lo he dicho a lo largo de la charla, creo que ocurrió en los años 70, años 80, sobre todo los años 70, y que todavía desgraciadamente ocurre muchas veces. Estos son dos polos que tienen que juntarse forzosamente. Por un lado, se aleja una parte de los cofrades que solo buscan el exorno externo, lo que le atrae de exterior de las cofradías, y no quiere entrar en más, no quiere entrar en más cosas. Y por otro lado, también, digamos un poco el clero, pues por un lado, porque o tiene excesivo trabajo, es verdad que hay aquí en Chipiona, vuestro director espiritual tiene 2 hermandades, ¿no? O 3, no sé. Pero yo, por ejemplo, en mi parroquia, en la parroquia de la O, mi párroco tiene 7 hermandades. Sí, es imposible que pueda atender así. Eso no es... Claro, entonces habrá que buscar otra fórmula. Después yo le digo muchas veces a los cofrades de allí, cuando hablamos de estas cosas, y yo lo decía también cuando estábamos en la hermandad, tenemos que también inventar un poco, porque no todo lo tenemos que centrar en Eucaristía. Celebrar Eucaristía, y no tenemos cura, lo buscamos de afuera, y todos lo cerramos en eso. Hay montones de cosas que podemos organizar que incluso no hace falta ni que estén sacerdotes. Por ejemplo, el ejercicio del Vía Crucis, el rezo del Santo Rosario, incluso tener una lectura y comentarla, por algún catequista bueno, en fin. Y un poco dejar solo al director espiritual o al sacerdote para las cosas muy concretas y no extender solo Eucaristía. Para ver que de esa manera tengamos ese acercamiento necesario. El cofrade tiene que ser activo de la Iglesia, pero para ser activo de la Iglesia hay que hacer todas estas cosas que yo he dicho. Hay que formarse, hay que trabajar la espiritualidad de cada uno, hay que abandonar lo externo y preocuparme un poco de lo interno. En fin, todo eso que cada uno tiene que realizar y que también la hermandad como comunidad, que es Iglesia también tiene que trabajar. Yo estoy muy charlatán, podemos llevar aquí hasta mañana. Te voy a pedir que me permita, quiero hacerle una pregunta a tu mujer. Muy difícil, No le contesto, es muy sencilla, Vamos a ver, el ocurriendo de traer a Agustín esta noche aquí es por su vida tan comprometida con la Iglesia. Y yo te pregunto, como esposa de Agustín,
¿cómo has vivido tú esta integración de Agustín en la iglesia? Porque me imagino que en tu casa no parará. Sí, para. ¿Sí? Yo es que veo lo que, No. a dónde he llegado y sus cargos, y yo digo, no, ¿esto cómo lo hace? Dios mío. Por eso en vez de preguntarte lo que te lo estoy preguntando. Yo cuando se metió lo tuve muy claro. Igual en las hermandades. Primero casa, familia, trabajo, iglesia o hermandades. Porque no porque sea diácono va a dejar su casa atrás, ni su trabajo. Porque yo tengo que alimentar, tengo 3 hijos, tengo una casa, yo no trabajo. Y lo último es la iglesia. Él tiene tiempo para todo, ¿eh? Me hace las compras, me lleva a la playa, me lleva aquí, me lleva allí. Me cargo todas las series de Netflix y es conmigo. Pero hace entierro, hace un bautizo, o ya tiene un bautizo. Él lo hace todo. Sin problema, lleva al niño, recoge el niño. Sin problema. Al final, si te organizas un poquito, o sea, el Señor ayuda, ¿eh? El Señor ayuda mucho. Nuestras esposas recibieron también una formación con nosotros. Llevamos 5 años de formación y ellas tenían, al menos una vez al mes, creo, cada 2 meses, un encuentro y ellas recibieron también una formación, una preparación, porque lógicamente, aunque ellas no se ordenan, pero es un ministerio compartido. Nosotros tenemos el sacramento del matrimonio y tenemos una doble sacramentalidad y hemos recibido el sacramento del orden. Entonces ellas tienen que estar preparadas para eso, para saber que, bueno, que quiera que no, pues... Mucha gente me dice, ¿tú vas todo? Digo, no me he ordenado yo, te he ordenado. La ventaja que yo tuve, la ventaja que yo he tenido, que no han tenido otros compañeros míos, es esa, que he sido cofrade. Sí. Para que tú veas, Claro. que he sido hermano mayor, he sido presidente y ella ya está acostumbrada a haber estado implicada conmigo en muchas cosas. El obispo nuevo, tuvimos una reunión con los diáconos y las esposas y estuvo diciendo que las esposas tenemos que ser cristianas domésticas. Iglesia doméstica. Iglesia doméstica. Porque allí eran todas las mujeres, era, pues yo soy catequista porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque yo hago lo otro. La otra, digo, yo no hago nada. Y levanté la mano y digo, mira, ¿puedo hablar? Dice el obispo, ¿cómo se dice? Y sí, ¿puedo hablar? Digo, mira, yo lo único que hago es levantarme temprano, llevar al niño al colegio, mi casa, mi marido, y tengo un niño que mi niño es hiperactivo, y muchos problemas, y dice, pues esa es la iglesia que tú haces en tu casa. Totalmente. Dice, porque la que está haciendo aquí que dice, yo prefiero mejor dar una catequesis, que me llame mi hija a quedarme con mi nieto, me voy a la catequesis y no me quedo con mi nieto, y digo, pues tú no eres cristiana, perdona que te diga, primero va lo tuyo y luego va lo demás. Bueno, esto es como en todo. Yo he conocido las hermandades también, gente que ha dejado todo por la hermandad, y vosotros lo habréis conocido también. Y bueno, y hasta tener problemas en su casa, ¿no? Es una obsesión como otra cualquiera, ¿eh? Como que le da por el fútbol, le da por la política, o le da por otra cosa. Hay que saber poner cada cosa en su sitio, ¿eh? Lo que ha dicho mi mujer, eso nosotros nos lo recalcamos mucho. Primero está la familia, segundo tu trabajo, lógicamente, que es tu sustento, ¿no? Que ya te has jubilado por eso ahorra. Mi marido tenía Y 26 el años. tercero, la hermandad, o la iglesia, o el club de fútbol, o... Y el hermano sí. mayor de la burrita. Y mi hija, la pequeña, la segunda tenía nanito. Y él que lo bañaba, ¿eh? Yo llegaba, la bañaba y luego se iba. Llegaba la niña acostada y se iba. Digo, mientras que tú me ayudes, a las 9 de la noche te digo dónde te dé la gana. No me dé la gana. Yo, sabes, mira, José me conoce hace muchos años, he sido árbitro de fútbol también. Y bueno, yo iba a una época cuando estaba mucho más delgado que ahora, físicamente, que corría todos los días, ¿no? Con Marmolejo, íbamos todos los días a la playa, pero nosotros íbamos a las 11 de la noche, ¿no? O a las 11 de la noche, a correr, a probar. Bueno, cuando te da tiempo, ¿no? Y los fines de semana pues tiene que habitar, todas estas cosas. Uno se organiza un poquito, en fin. Tiene que es fácil, estar pero... bien organizado. Sí, pero como toda la vida, ¿eh? No, ya. Toda la vida. Pero después ya, como decían ellos, el Señor ayuda también, ¿eh? No, por El Señor supuesto, ayuda, ¿eh? claro. Tú parece que no te vas a tiempo, parece que no, pero... Y es la señal, como dice San Ignacio de Loyola, de que va uno por el camino correcto. Que las cosas le van, ¿no? Van yendo bien. Las cosas se te tuercen y dices tú, pues aquí es... Yo personalmente, Yo en esto que tú dices que el Señor te ayuda, evidentemente es así porque yo he estado 8 años de hermano mayor y un montón de teniente hermano mayor y yo muchas veces, ahora estoy un poco más tranquilo en mi trabajo,
pero yo ahora pienso que como yo antes, con el laberinto que yo llevaba, cómo era capaz de... Y yo no sé cómo era, ¿eh? O sea, yo no sé cómo yo lo hacía. Pero mira, Yo pienso que ten en cuenta te una cosa. facilita el camino de una manera, te sale quien te ayude, te sale quien te... No sé, en definitiva creo que es la ayuda del Señor. Porque Oye, yo no no- sería incapaz de... Yo le he dicho que antes, cuidado con creernos, con quererlo nosotros controlar todo y que esto tenemos que dejarle a él que también actúe, al Señor que actúe, que a veces no lo dejamos. El problema es que no lo dejamos, digo, Señor, ayúdanos, pero es que tú no lo dejas, tú lo quieres hacer todo. Y en la hermandad, como en todos los sitios, también hay que aprender a delegar. Yo sí eso lo he tenido siempre claro. Tú eres como un coordinador que tienes que ir poco a poco distribuyendo los trabajos y, claro, yo conozco hermanos mayores muy buenos, pero que es que lo quieren hacer todo. Que sube el señor paso, que barre, que esto, que lo otro, que no se puede con todo, que al final termina reventado y cabreado los de la Junta porque no le deja hacer nada. En fin, hay que intentar distribuir un poquito las tareas. No es fácil, ¿no? Como toda la vida, pero tener un poquito de mano izquierda y no pensarnos que somos imprescindibles porque no lo somos. Porque después, bueno, vienen otras elecciones, viene otro y ya está. Y incluso hasta lo hace mejor que tú y no pasa nada. Que aquí estamos de paso y al final la que se mantiene en la hermandad, la que se mantiene en la iglesia y nosotros somos instrumentos, hermanos del Señor, para llevar esto adelante. Si tenemos claro eso, que estamos al servicio de, como María, instrumentos al servicio de Dios, pues no hay ningún problema. El problema es que hay quien no lo tiene claro y surgen ya los problemas, que piensa que la hermandad es suya, que piensa que lo que yo diga, que mi verdad es la única verdad y entonces... Yo animo a todos los que estáis aquí casados, que estudiéis para diácono, que es una vida muy bonita. Y la verdad, el que está arriba, tú te levantas por la mañana, abre la puerta, venga, llévame. Y te lleva. Y te lleva. Bueno, Sí. pues mira, ¿terminamos entonces? Terminamos. Bueno, pues hay una tradición muy bonita en las hermandades de Sevilla, yo no sé si vosotros hacéis aquí, que cuando termina una reunión y en el mes que estamos más todavía, pues se realiza una oración por los hermanos difuntos. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y viva para él la luz eterna. El alma de todos los fieles difuntos de esta hermandad descanse en paz. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Que espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, la hermandad quiere tener un pequeño detalle contigo por la magnífica conferencia que ya sabemos que nos iba a dar. Bueno, a eso es lo que estamos Entonces, diciendo. pues, te vamos a regalar, esto lo llamamos la puerta de los pasos, por donde salen nuestras benditas imágenes cada jueves santo. Y es una Pintura muy bonita de la muy bonita. Muchas gracias. Bueno, y como estamos en la tierra del vino, Hombre, y este año cumple la cooperativa del vino 100 años, pues bueno, vamos a hacer de la cooperativa del vino. búscate del mundo. Qué bueno. Bueno, que está. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros por haber compartido este ratito tan bueno. A mí me encanta hablar de cofradía, Claro. no hay problema ninguno. Está notado. Muy bien.